No sé si está grabando. Sí, está grabando. Feliz sábado. Feliz sábado, Raquel. Gracias. La pregunta de hoy con la que me quiero enfocar es: ¿por qué crees lo que crees? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá el apóstol Pablo presenta una visión activa de yo tengo que tener argumentos, pero esto es una batalla, entonces voy a derribar fortalezas de argumentos, de pensamiento. Es una guerra de pensamientos, una guerra de ideas o una guerra de información. Pero hay una cuestión activa. Voy a derribar argumentos que hablan acerca del pensamiento de Dios, pero que están mal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Acá presenta una actitud pasiva. Cualquiera que viene me pide a mí razones del por qué creo lo que creo, yo pueda dar ese tipo de razones. Activo, pasivo, pero la pregunta es: ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Cuáles son nuestros argumentos para confirmar nuestras creencias? ¿Cuáles son nuestras evidencias? Personalmente creo que antes de poder dar evidencias de las razones a los demás, debería darme evidencias a mí mismo, a mi conciencia de por qué creo lo que creo. Hace aproximadamente un año mi papá falleció. Por cuestiones del COVID no pude ir a visitarlo porque, bueno, no se permitía el viaje para allá. Mi papá tuvo cáncer de colon durante muchísimos años y yo durante muchos años le pedí al Señor que me diera la posibilidad de estar con él en ese periodo de tiempo. Yo quería estar con él en el final. Pero las cosas no se dieron, no pude. Alguien me dijo, bueno, Dios lo planificó de esa manera, porque era evidentemente dentro del plan providencial de Dios era lo mejor. Y yo me pregunto, ¿cuál es el fundamento para esa creencia? ¿Por qué creemos las cosas que creemos? No estoy diciendo que esté mal, y no estoy pidiendo que ustedes me den respuesta a las preguntas que voy a hacer. Y voy a hablar sobre varios temas, y no estoy queriendo que ustedes me den sus ideas, porque sería un tema amplísimo y estaría re bueno. Pero simplemente lo que estoy queriendo generar es preguntas. Más preguntas que respuestas. Y la respuesta de esta persona es, bueno, porque las cosas se dieron de esa manera. Y si las cosas se dieron de esa manera es porque las cosas así debían darse. El problema de ese argumento es que te presenta un argumento de predestinación, de que las cosas se dan porque estaba predestinado que suceda. Ahí Esteban está diciendo que si así fuera, era el plan de Dios que pecáramos. No pudo evitar ese plan. Mi papá murió un viernes de noche. Igual en que me escribió diciendo, tu papá era un hombre de Dios. Y lo fue en la vida y también lo fue en la muerte, porque murió en el día del Señor. Y la verdad es que mi papá no planificó morirse ese día. Él no se quería morir. Pero la pregunta es, bueno, ok, él no se pudo mantener con vida hasta ese día, pero aparentemente con esta idea del plan de Dios era que Dios mantuvo su vida hasta ese periodo de tiempo. O sea, lo mantuvo en sufrimiento hasta para que muera un sábado. Y la verdad es, ¿para qué? Alguno podría decir, bueno, pero esos son argumentos que la gente dice porque la gente dice cualquier cosa. Por eso es importante preguntarnos por qué creemos en lo que creemos, porque posiblemente podamos estar creyendo cualquier cosa.
No dudo en ningún instante de las buenas intenciones. Yo creo que la gente dice cosas con excelentes intenciones para hacerme sentir bien. Por ejemplo, hablando específicamente de un caso de duelo. Como tampoco dudo de las buenas intenciones de mi tía que me recomienda un té cuando vos tenés un cáncer de colon. No dudo de las buenas intenciones, pero sí dudo de que pueda ser realmente útil. Tenés que tener esperanza, lo vas a volver a ver. Sí, pero mi esperanza y mi fe no lo va a resultar a él. Pero tenés que tener una mente positiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no quiero un placebo. Yo no quiero acercarme a sentirme bien, sino que quiero acercarme a la verdad para ir comprendiendo más la realidad. Por más que esa realidad me duela. El otro día estaba cortando el pasto y una piedra con la máquina me pegó acá. E inmediatamente lo primero que dije, gracias a Dios que no me pegó en el ojo. ¿Por qué gracias a Dios? ¿Será que Dios evitó que la piedra me pegara en el ojo? Y si me hubiera pegado en el ojo, ¿qué? Hubiera dicho, fue el plan de Dios que me pegara en el ojo, gracias porque me pegó en el ojo. Gracias a Dios me agarró COVID y no me morí. Pero hay personas que se mueren. Hay gente de este movimiento que se ha muerto. Todos conocemos personas, amigos o parientes que han muerto por el COVID. Pero gracias a Dios a mí no me pasó. ¿Qué significa eso? No estoy queriendo que me respondan. Solamente estoy queriendo que nos preguntemos el por qué creemos en lo que creemos. ¿Dónde está? ¿Qué significa este concepto de fe? ¿Cómo vemos la fe? Mientras más pasa el tiempo, más comprendo que tenemos la capacidad de asumir la responsabilidad, de cargar con la negatividad de la realidad, en vez de recibir un placebo que nos haga sentir bien, pero que es falso. Prefiero saber que tengo cáncer, para saber cómo asumir la responsabilidad con esa enfermedad, y no que me digan que no tengo nada, porque es solamente un dolor de estómago. Por eso considero que es tan importante preguntarnos por qué creemos en lo que creemos. Yo te pregunto, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Cuáles son tus argumentos para tus fortalezas? ¿Por qué crees en Jesús y no en Alá? Mientras más pienso en esto, más me afianza la idea que la gran mayoría de la cristiandad, y ni siquiera digo adventista, cristiandad, cree en Jesús porque no nació en Irán, o porque no nació en Arabia Saudita. Y que la gran mayoría de los musulmanes son musulmanes porque no nacieron en Argentina, o en Estados Unidos, o en algún país latinoamericano. Porque prácticamente son muchas de las similitudes. Creemos en un mismo Dios, creemos en la importancia de la oración, la importancia de congregarnos, creemos en el don profético, creemos en Jesús, creemos en María, creemos en los ángeles, creemos en una vida mejor, en un futuro mejor. Tenemos un montón de creencias que son similares. Y a menos que nos preguntemos el por qué creemos en lo que creemos, posiblemente creeríamos en Alá si hubiéramos nacido en Irán. Cuando yo era niño me dijeron que Jesús era Dios y que debía amarlo porque Él me amaba. Pero ahora soy adulto y me pregunto, ¿por qué tengo que amar a Dios? Asumiendo que Él existe. Pero la pregunta es, ¿qué atributo tiene Dios que hace que yo tome la decisión de entregarle mi vida y mi amor? Porque no es poca cosa, tengo una vida corta y me está pidiendo todo, todo y lo mejor. Y alguno podría decir, bueno, porque es tu creador y el creador del universo. Y yo digo, ¿y por eso tengo que amarlo? Y yo sé que puede resultar incómodo estas preguntas, pero considero que son relevantes. Por lo menos para mí lo son. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué le entrego mi vida y mi amor? No es poca cosa, es todo lo que soy y lo mejor que tengo. Porque es mi creador. Eso es como decir que tengo que amar a mis padres solo porque ellos me
porque viene de ellos. Y aunque no es mi caso, yo podría decir, bueno, mis padres podrían haber sido abusivos conmigo, abusadores. Yo puedo decir, ok, reconozco que hay un lazo sanguíneo con mis padres, pero ¿por qué yo debería tener un lazo afectivo con ellos? Que no es mi caso, pero podría haber sido el caso de tener padres malos. Entonces lo que yo percibo, lo que yo digo es, el argumento de que vine de, no es un argumento para que yo ame y entregue mi vida, a menos que la otra persona sea digna de ese amor. Porque es todopoderoso, que porque es más fuerte que yo. Los dictadores también son más fuertes que yo, y también quieren amor, quieren respeto, quieren adoración. Y yo puedo inclinarme ante un dictador, pero entregarle mi amor. No estoy queriendo dar respuestas, solamente estoy creando preguntas y la importancia de que nosotros podamos hacernos personalmente estas preguntas. Personalmente creo que el único atributo, hay muchos atributos de Dios que me maravillan, pero el único atributo que hace que yo quiera entregarle mi vida y mi amor es que Él entregue y haya entregado su vida y su amor, y sea algo actual. ¿Por qué crees lo que crees? Estoy encontrando que cada vez es más importante lograr definir las cosas. El anciano Parminder hace mucho esto. Agarra una palabra y presenta la definición y dice, esta es mi definición. Y partimos de la base de una definición. Y es muy importante para que al tener una definición de una palabra juntos podamos armar una estructura sobre esa palabra. Muchas veces se presentan debates entre personas y a veces se insultan con palabras que no se entienden. O sea, ahí dice, vos sos un socialista, sos un marxista. Entonces, por ahí la primera pregunta que me surge ahí es, definime socialista, definime marxista, definime capitalista. Porque es muy probable que la otra persona cuando diga eso está pensando una cosa diferente a lo que yo estoy pensando cuando digo la misma palabra. Joven valiente contra un león. Una frase, una idea. Y quizás vos cuando pienses en joven valiente contra un león, pienses en el joven David. Valiente contra un león. Y quizás yo cuando piense la misma idea, en la misma frase, piense en un pibe haciendo un video de TikTok, metiéndose en una jaula con un león, poniéndose un riesgo absolutamente innecesario. Y digo, es un ridículo, está loco. Es la misma frase, es las mismas definiciones, pero lo que estamos percibiendo de aquello es diferente. Por eso es tan importante que podamos definir las cosas. ¿Qué es la fe? Podemos hablar de fe, podemos tener toda una conversación de fe y quizás tu concepto de fe sea diferente al mío. Por eso es importante definirlo. Y quizás yo te pregunto qué es fe, inmediatamente se te viene un versículo a la mente. ¿Cuál es? Yo te pregunto, Es ¿qué es fe? pues la fe, la certeza de lo que se espera. Muy bien. Raquel, te leí la mente. Yo pensé en el mismo versículo y estoy seguro que todos o casi todos pensamos en el mismo versículo. Yo creo que Esteban escribió lo mismo. ¿Alguien escribió? No, no vi. Ahí está, Hebreos 11:1. Inmediatamente. Ahora, ¿qué significa que inmediatamente se nos venga el mismo versículo? ¿Qué otra frase podríamos decir? Pensamos en lo mismo. Bueno, es que hemos estudiado la Biblia también. Estamos todos, o hemos crecido de manera, en creencia, de manera parecida. Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué eligieron ese versículo? ¿Por qué decidieron definir la fe en base a un solo versículo? ¿Por qué decidieron, de alguna manera, al elegir un solo texto, rechazar todos los otros textos que también hablan de fe? ¿Por qué agarraron un solo versículo y lo definieron como que ese texto, aunque está definiendo la fe, ese texto no está queriendo decir que define la plenitud del concepto de fe? Porque Pablo está hablando en un contexto de un capítulo, que él está queriendo enseñar algo y en lo que está queriendo entregar
la idea que está queriendo enseñar, tú necesitas entender esta comprensión de fe. No quiere decir que sea la definición plena de fe, pero de alguna manera, inmediatamente, instintivamente, podríamos llamarle pensamiento rápido, o en otras palabras, todo lo que veo es todo lo que hay, se nos viene a la mente ese versículo. Que no estoy diciendo que esté mal. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Se acuerdan del encuentro de Jesús con Tomás después de la resurrección? Viene Tomás y dice, si yo no veo y no toco las heridas, yo no creo. Se le había aparecido a todos los discípulos menos a él. Y un día aparece Jesús. Y Jesús repite las palabras de Tomás y le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tus manos, métela en mi costado y no seas incrédulo, sé creyente. Y entonces allí Tomás dice, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Entonces acá está diciendo, bienaventurados aquel que ve, aquel que cree sin ver. Porque ¿cuál era el problema de él? Él quería evidencias. Pero Jesús está diciendo, bienaventurados aquellos que no tienen esa evidencia y decían creer. Pero también depende de qué perspectiva. Porque si yo lo tomo de esa perspectiva, podría asumir que la duda es algo negativo siempre. Y que la fe es algo positivo siempre. Yo pregunto, ¿la fe es positivo o negativo? Depende. Es el contexto el que te dice si es positivo o negativo. Porque creer en el error es negativo. Tener fe en el error es negativo. Dudar de lo negativo es positivo. Entonces el contexto es el que te dice si tener fe o dudar es positivo o negativo. En este contexto, la duda o la incredulidad es negativo. Porque él estaba pidiendo unas evidencias obligatorias para creer. El problema de él es que Tomás tenía de sobras evidencias. No es que no tenía evidencias. Él tenía evidencias de 3 años y medio caminando con Jesús. Él tenía evidencias de ver manifestaciones proféticas con Juan el Bautista. Él tenía evidencias de sobra para creer que Cristo era el Mesías. Pero él estaba exigiendo, decía, si yo no tengo este puñadito de evidencias, yo no creo. Y ese no creo es, termino dejando de creer todo y tirando todo el resto de las evidencias. Y a mí me ha hecho pensar porque en la medida que más preguntas me hago, encuentro respuestas y me doy cuenta de la importancia de las preguntas y que si la pregunta está mal hecha, la respuesta posiblemente vaya a encontrar este mal. Por eso la importancia de entender conceptos y hacer preguntas correctas cuando uno investiga. La importancia de ver las evidencias de cómo Dios ha dirigido este movimiento, de cómo la luz se ha ido ampliando. Son las evidencias que me afirman de que esto es divino. Por más que en el transcurso de haciéndome preguntas encuentro que hay cosas que ahora ya no entiendo, que antes daba por sentado. Porque vivir una vida de ideología es mucho más fácil que hacerse preguntas. Y quiero hacer énfasis en ese punto. Entonces, una de las ideas que quiero dejar es que la fe no es la ausencia de evidencias, sino que nosotros tenemos evidencias para creer en lo que creemos. ¿Cómo nosotros podemos comprender el presente? A ver, Edita, coloca allí una cita, dice, podemos ver la importancia entonces de tener una verdadera fe, ya que es la fuerza motriz de la vida, la acción del cristiano, pero el sentimiento no es la fe, la emoción no es la fe. Debemos poner a prueba nuestro propio trabajo, pensamientos y emociones, y la verdadera fe quedará profundamente impresionada en la mente por la voz de Dios y actuará en consecuencia. Si la gente escudriñara
las escrituras con más diligencia, las falsas doctrinas y herejías serían menos. Cuando alguien venga a ti con una nueva doctrina, debes desafiarla, probarla por la palabra de Dios. La prueba está escrita, la ley el testimonio. Si no hablas conforme a la palabra es porque no hay luz en ello. Muy bien. ¿Cómo podemos comprender nosotros el presente? Me refiero a nosotros, ¿cómo entendemos la definición o la condición de los Estados Unidos hoy? O la condición de Rusia, o la condición del protestantismo conservador y liberal, la condición del catolicismo, o la condición del catolicismo. ¿Cómo es que nosotros podemos definir y predecir el futuro? ¿Cuáles son nuestros argumentos? ¿Cuáles son nuestras evidencias? Y nosotros decimos que nuestra fe está basada en evidencias, porque miramos la historia pasada, vemos patrones del trato de Dios con su pueblo y el trato de Dios con la humanidad, seguimos una metodología de línea sobre línea y de esa manera podemos comprender el presente y predecir el futuro. Facu dice, sugiero que la fe sin evidencias o prueba objetiva sería algo así como el fanatismo. Muy bien. Jesús dijo, el fin de los tiempos será como los tiempos de Sodoma. Una de las cosas que hemos estado viendo, en el señor Parmindo dijo una frase, y es, la historia de Sodoma es un ejemplo, y la Biblia está llena de ejemplos. Sodoma me enseña a mí un principio, pero es un ejemplo en ese caso, de una ciudad destruida. Pero no fue la única ciudad destruida, los antediluvianos fueron destruidos, Jericó fue destruida, Israel fue destruida por Babilonia. Son ejemplos de destrucción. Y Sodoma es un ejemplo. Pero hay un principio que está detrás del por qué fueron destruidos, y ellos fueron destruidos porque fueron abusivos, ellos fueron abusadores de las personas. Entonces, si tú quieres, Jesús dice, los tiempos del fin serán como los tiempos de Noé, como los de Sodoma. Entonces, ¿cómo fueron los tiempos de Noé? Y fueron abusadores, fueron esclavistas, abusaban de las mujeres, de los pobres, de los niños. Entonces, ¿cómo fue Jericó? ¿Por qué Jericó fue destruida? Y porque Jericó era Sodoma. Era un tipo de Sodoma. Por eso recibió el mismo castigo. Entonces, en cada periodo de la historia, Sodoma se puede ver de maneras diferentes. Para que una ciudad tenga que ser destruida con todos sus pobladores, es que tiene que llegar a un punto en que incluso la naturaleza humana aborrece lo que está sucediendo allí. Es algo que no solo Dios se indigna, sino que el propio ser humano dice basta. Claro, los dueños de los soberbios aquellos, si hubiesen podido, se hubiesen perpetuado. Es lo que, por eso es que Dios pone coto Dios le pone coto pues a las posibilidades del ser humano, porque si no ya hace tiempo que todo esto se hubiese ido al traste. Estas naciones habían llegado al límite de la corrupción, como decía Martín. Pero ¿cómo se ve eso en nuestros días? O puede ser interpretado de diferente manera. Y Sodoma es abuso. Llega a un estado que va en contra de la naturaleza divina. Y eso se manifiesta en el abuso hacia las personas, en la inhumanidad o la falta de humanidad. ¿Tú quieres ver cómo se ve una nación o un pueblo antes de ser destruido? Es ideológico y es inhumano. Ah, no, ok. Es mucho más fácil ser ideológico. Y cuando hablo de ideología es tener una idea, un fundamento que caracterice todo mi pensamiento. Porque la verdad que para ser ideológico no tienes que pensar mucho. Ayer hablábamos del tema de sodomía, y esto es sodomita, este concepto de por qué durante tantos años se llevó una idea, un concepto de qué es sodomita como homosexualidad, y en realidad cuando vamos a la historia de Sodoma, no es homosexualidad. Según uno ve los temas puede verlos. Ayer di un tema acerca de este tema también. Entonces,
La pregunta es cómo durante tanto tiempo la gente fue pensando lo mismo, y es que es fácil ser ideológico, vos decís la homosexualidad es pecado, punto. No hay que discutir nada. Está ahí sencillo, esa es la respuesta y se terminó la discusión. Entonces viene alguien y dice, no, pero pará, no es pecado. Entonces, si es una cuestión de naturaleza, bueno, vamos a analizar la naturaleza, vamos a analizar la biología, vamos a analizar la genética, vamos a analizar dónde sale esta cuestión de deseo sexual en la biología. Vamos a analizar el resto de la naturaleza viva. Y es un tema mucho más complejo. No es tan fácil como decir, bueno, es pecado y listo. Es como el tema del aborto. Podemos tener conflictos con algunas ideas porque se abren matices. Pero el que es ideológico no, dice es pecado, punto, ya está, se termina la discusión. Cambiemos de página, vayamos a otro tema. Y cualquier cosa que vos digas, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier duda, es quebrada ante simplemente está escrito. Es pecado, punto. Sin embargo, la parábola nos obliga a cambiar de idea. Entonces, la propuesta es poder lograr preguntarnos qué pasaría si las cosas fueran lo opuesto a lo que yo pienso. Haría si las cosas fueran lo opuesto a lo que yo pienso. Cuando vamos al periodo de los fariseos, en los tiempos de Jesús, bien los fariseos se dicen, Moisés dice que un hombre puede dar carta de divorcio a una mujer por cualquier causa, divorciarse por cualquier causa. Es muy claro el texto. No hay mucho lugar para interpretación. La única parte que vos decís, bueno, este es interpretable, es qué significa cualquier causa. El texto de Moisés dice cualquier causa indecente. Bueno, quizás para mí una causa indecente sea que no me lavó los platos. Quizás al otro para una causa indecente sería que le miró la cola a otro tipo. Podemos interpretar de qué sería esa causa indecente, pero que el texto dice que el hombre puede dar carta a la mujer por cualquier causa, está escrito. No te da lugar a la interpretación. Viene un fariseo, tira a una mujer, y dice, la hemos encontrado en el acto mismo de adulterio, la ley dice que debe ser apedreada. No te da lugar a interpretar. Dice, hizo esto, consecuencia, muerte. Es lógico. Y quizás te pueda parecer exagerado, tanto para matar a alguien. Bueno, pero está escrito. ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, Jesús te está obligando a confrontarse, porque Él dice, eso está mal. Tú no puedes divorciarte por cualquier causa. Tú no puedes matar a nadie. Y Él te está obligando a confrontar dos ideas. Él está usando una metodología de parábolas. Te está obligando a confrontar a dos profetas, a Moisés con él. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Te une dos ideas, dos pensamientos, dos propuestas opuestas. Y eso es metodología por parábolas. Te está obligando a comparar y contrastar. ¿Sí? La conciencia está por encima de la ley. Bueno, a ver, no de la ley divina, pero el propósito de toda ley verdadera es precisamente aclarar la conciencia. Y la conciencia se manifiesta, como dijo Cristo, amando al prójimo y amando a Dios. Muy bien. Amén. Entonces, abrazar una ideología es abrazar un argumento de un escrito está. Así como está escrito, es así como es. En cambio, tener una visión humanista te hace cambiar las cosas, te hace pensar en, quizás esto que estoy haciendo en realidad, por más que esté escrito, está mal. La parábola dio vuelta a la moneda y te obliga a pensar de manera diferente, de manera opuesta a cómo vos tenías pensado. ¿Y qué pasa si la realidad es al revés? Entonces, ¿por qué crees lo que crees?
Yo creía esto, pero ¿qué pasaría si la verdad es lo opuesto? De que en realidad siempre estuvo mal que tú te divorciaras por cualquier causa. ¿Qué pasa? Que aunque yo te dije que eso era lo correcto, siempre estuvo mal que apedrearas a cualquier persona porque no quiere guardar el sábado o porque no quiere guardar cualquier fiesta religiosa. ¿Qué pasa si siempre estuvo mal que consideraras a las mujeres inferiores por más que yo te dije que te podías casar con un montón de mujeres? ¿Qué pasa que si siempre estuvo mal que tuvieras esclavos, aunque yo te di un montón de leyes que avalaran que tuvieras esclavos? ¿Qué pasa si siempre estuvo mal que yo siempre te dije que tú eres una nación especial y ahora te estoy diciendo que en realidad no eres especial, sino que eres igual que todos los demás? ¿Qué pasa si en realidad te estoy diciendo que no sos especial y que si te agarra el COVID te podés morir como se puede morir cualquier otra persona que se ha muerto? Que no hay una protección sobrenatural para ti. ¿Qué pasa que si las cosas son lo opuesto, al revés de lo que yo pensaba? Es un ejercicio para hacer. No voy a responder preguntas, simplemente un ejercicio. ¿Por qué crees en lo que crees? Y vuelvo a repetir, es mucho más fácil ser ideológico y tomar un placebo, tomar un té de hierbas con la idea positiva de que me voy a curar de un cáncer de colon, cuando en realidad el problema es que si no me opero, tengo 100% de probabilidad de morir. Entonces, ¿a quién vas a creer? ¿Vas a creer en una así dice el Señor de Moisés o vas a creer a otra persona que te dice, no, está mal? Si vos obedeces ese Cristo estás en pecado. Porque es fácil para nosotros ver a Jesús y decir, bueno, es el Mesías, pero Jesús era un hombre de unos 30 años, así como yo, 30 y pico. Donde para nosotros es fácil decir que Él es lo que Él dice ser, pero para ellos, que lo estaban viendo, ellos estaban pidiendo evidencias. Y Jesús le estaba mostrando la evidencia. La evidencia era cómo interpretar correctamente la inspiración. La evidencia era entender cómo realmente es Dios. Bueno, y él les dijo, bienaventurados vuestros ojos por lo que ven y vuestros oídos por lo que oís. Porque de cierto os digo que muchos reyes y príncipes y profetas desearon ver esto, mas no lo vieron. Eso habrá sido espectacular. Pero vuelvo a repetir, es fácil decirlo desde una perspectiva de que uno cree en Jesús. Porque el texto dice que el templo, el segundo templo, iba a ser mucho más glorioso. Sin embargo, nosotros entendemos que el segundo templo, o el templo de Herodes, el último, fue más glorioso porque un hombre estuvo allí predicando. A la vista no es glorioso eso. No se ve tan espectacular. Apocalipsis 11:7. Ya a esto me quiero enfocar. Todo el resto fue vuelta para esto. Revolución Francesa dice, cuando hayan acabado sus testimonios, a los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia que sube del abismo, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué periodo de tiempo estamos hablando acá? Sí, 11, ¿verdad? Apocalipsis 11. Yo sé que saben esto. Pleno periodo de Revolución Francesa. Revolución Francesa de 1789 a 1799 termina con Napoleón como colgándose como un dictador. Entonces acá dice, el texto de Elena White, ella lo corrige el texto, dice, cuando hayan acabado o estén acabando de dar su testimonio, y habla del periodo en que los dos testigos se iban a testificar vestidos de sacos, terminó en 1798. Entonces, acá presente este periodo de tiempo. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El Agua dice, o sea, la Biblia me dice Sodoma y Egipto para hablarme de la Revolución Francesa, y el Agua dice, en Conflicto de los Siglos, página 272, párrafo 2, en muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado.
Más aquí, se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Es muy interesante esto, porque nosotros sabemos que el papado es la iglesia de Satanás, y es la manifestación del poder satánico. Sin embargo, ahora aparece la Revolución Francesa, que ataca al papado. Es como un Satanás atacando a Satanás. ¿Y cómo podríamos entender esto cuando vemos a Jesús que le acusan a él de hacer los milagros por Belcebú? Y dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Si también Satanás está dividida contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echó fuera demonios. Pero ese es otro tema. Me parece interesante también. La cuestión es que dice que esta bestia, que es un poder, las bestias son gobiernos, poderes, surge del abismo, o sea, surge de la muerte, resucita del sepulcro y surge este nuevo rey. Que nosotros sabemos que ¿qué es lo que resucita? Resucita el rey del sur, que había muerto, que era Egipto, que era el rey del sur. Entonces nosotros tenemos acá una bestia que surge en ese periodo de tiempo. Pero en el mismo periodo de tiempo surge otra bestia, pero del otro lado del mar, del océano. Apocalipsis 13:11. Y del otro lado del Atlántico está surgiendo una bestia, pero que surge ¿de dónde? De la tierra. Después de que otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero habla como dragón. 2 poderes que se levantan, uno del mar y otro de la tierra. Uno dice es un poder satánico y el otro pareciera que es un poder divino. Pues una tierra de libertades. 2 bestias que surgen en el mismo periodo de tiempo y 2 revoluciones civiles. Sin embargo, la propuesta que se nos está haciendo es que en realidad el que falló la prueba es aquel que se presenta como un cordero, que son los Estados Unidos. Y los que pasaron la prueba es aquel que se presenta como poder satánico, que es Francia. Es como decirte, no sé exactamente igual la parábola, pero a mí me funciona. Decir, lo que Moisés dijo, ¿era bueno? ¿Era la verdad? Aunque después Jesús los contradijo. Y la verdad es sí, era bueno. Pero cuando llega el periodo de Jesús, Jesús te dice, sí, pero en realidad es malo y siempre fue malo. Por eso no te es permitido matar a nadie por más que blasfeme el nombre de Dios. Por eso no te es permitido tener esclavos, y etcétera, etcétera. Entonces te cambia la perspectiva a quizás las cosas no eran como vos pensabas. Y quizás la Revolución Francesa no fue desde una perspectiva solamente negativo, sino que tuvo una perspectiva que fue muy bueno. Ayer hablábamos, ¿qué pasó en el año 1871? No, 1891. 1791, ¿no era? 1791, ¿verdad? Era la Constitución de Francia. Muy bien. ¿En qué punto habíamos destacado? ¿Qué es lo que pasó en ese momento de Constitución? Que lo hizo relevante. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero había algo que se querían distinguir del periodo anterior. La separación de la Iglesia y el Estado. Muy bien, ellos venían, Francia era una nación católica, y ellos ahora querían eliminar todo concepto de unión de Iglesia y Estado. Ellos habían visto que la Iglesia había sometido a las personas en cuestiones ideológicas durante muchísimos años, y ahora ellos querían e hicieron un código civil en el cual se encontraron que había leyes que eran llamadas leyes imaginarias. O sea, delitos, como por ejemplo de brujería, que no es un delito, pero no, era una ley religiosa, un delito religioso, no era un delito real. Y dentro de eso también encontraron el delito a la homosexualidad. Y ellos son la primera nación que quitaron la homosexualidad como un delito. Es más, la expresión es de sodomita. Y quiero sugerir que el delito de sodomita como tal aparece desde el nacimiento de la cristiandad,
pero cuando la cristiandad se une con el Estado. Por tanto, este concepto de sodomita es una idea católica que el protestantismo abrazó y todavía sigue abrazando. Así como el sábado. Así como el domingo, no el sábado. Entonces, acá donde las personas suelen ser sacudidas, y donde todos somos sacudidos, porque nos está diciendo que en realidad esto que se nos presenta como el malo, en realidad tiene una visión completamente positiva también. Es raro, y eso que no está. Y eso que no está comentado en el versículo, en el capítulo 11, nunca se menciona el aspecto positivo de la Revolución Francesa. Entonces, vale la pregunta, que aunque el texto no lo diga, yo te pregunto, les pregunto, ¿de qué lado de ustedes estarían en ese periodo de tiempo? ¿Estarían del lado del pensamiento de Estados Unidos o del pensamiento de la Revolución Francesa? Se lo digo de otra manera, estarían del lado desde una nación que se llama a sí misma una nación bajo Dios, o del lado de una nación que se llama una nación bajo la razón. O podría decirlo de otra manera, abrazaría un Estados Unidos ideológico o una Francia humanista. O se lo digo de otra manera, mucho más fácil. Abrazan la unión de iglesia y Estado o abraza un Estado laico. Si yo les digo, abraza de esa manera, la última frase es muy fácil decir, no, abrazo un Estado laico, no quiero una unión de iglesia y Estado. Pero debemos confrontarnos con esta idea de abrazamos ideología, esta idea de que son una nación especial, colocada por Dios, guiada por Dios, una nación bajo Dios, o, mirá, no sos especial. Ideología o humanismo. La metodología nos está obligando a confrontar estas dos ideas, a poder ver la historia de una manera diferente a como nosotros la veíamos. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Entonces, ¿qué es lo que la Revolución Francesa está intentando deshacerse? Está intentando deshacerse de la ideología religiosa y llevando a una mentalidad humanista. A quitar esta idea de que el Sol gira alrededor de la Tierra y a traer la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol. Le hago una pregunta. ¿Quién fue la primera persona, por lo menos que está escrito así científico, que dijo que que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Quién es el primero que se viene a la mente? ¿Copérnico? Un periodo de tiempo. Copérnico. ¿Copérnico? ¿Escuché a alguien más? Bueno, aunque los griegos ya lo habían dicho, uno de ellos. Galileo. Galileo o los griegos. Es muy interesante, porque lo que dijo Martín es cierto. Hay un hombre en el siglo III a.C., Aristarco de Samos, él dijo que dentro de las cosas que dijo fue que la Tierra giraba alrededor del Sol. No fue aceptada su idea porque en ese periodo de tiempo estaba Aristóteles, y las ideas de Aristóteles fueron apoyadas durante todo el catolicismo, durante toda la Edad Media y Edad Moderna. Siglo III a.C. Los libros de Aristarco de Samos no quedó ningún libro, pero quedaron escritos, por ejemplo, de Arquímedes, que habla de lo que escribió Aristarco de Samos en el siglo III. Y eso estaba en lo que eran los restos que sobrevivieron de la gran biblioteca de Alejandría. Una biblioteca que dicen que sobrevivió cerca de 700 siglos, 7 siglos, no 700 siglos, 7 siglos, y que fue destruida en el siglo III, 3-4, no estoy seguro, pero fue destruida por la cristiandad, una cristiandad fanática que destruyó una biblioteca que en su grande apogeo llegó a tener, dicen, cerca de 1 millón de rollos. O sea, fue el primer centro de investigación que tuvo la humanidad, donde, por ejemplo, estaban los escritos de Aristarco de Samos, y dentro de tantos miles y miles de personas que también habían escrito, y toda ciencia que fue tapada durante casi 2000 años.
por culpa de una unión de iglesia y Estado. Una cristiandad ideológica que destruyó y tapó la ciencia hasta recién entrar la Revolución Francesa. Y un poco antes de la Revolución Francesa ya había Copérnico, Galileo Galilei, Kepler, personas que en este aspecto, en esta área estaban investigando, pero que fueron perseguidas. Pero que la Revolución Francesa te abre el panorama para decir, no, quitemos esta visión ideológica, el universo no gira alrededor del planeta Tierra, sino que abramos la puerta a la ciencia. Y es justamente en este periodo de tiempo donde todas las ciencias se abren. Donde el mundo en 200 siglos, bueno, tengo 200 años, creció y evolucionó mucho más de lo que evolucionó en miles de años. ¿Por qué? Porque la religión estuvo pisoteando, estuvo oprimiendo el pensamiento en una idea de que vos no tenés que pensar, ya está escrito. Decían, vino Galileo Galilei y hablaba de los cometas. Decían, no, es absurda la idea de un cometa. La idea de que un Dios creador haya creado algo para que simplemente esté ahí y no sirva para nada, va en contra de la idea de un Dios de orden. Pero sí, existen los cometas. ¿Cuál es el problema de esto? Que nos lleva a la confrontación, de entender que las cosas no necesariamente se ven como nosotros creemos. Y de que si nosotros estuviéramos de ese lado, por más que la Revolución Francesa hiciera un montón de cosas que fueron terroríficas, hay una perspectiva que sí es positiva. Que ellos se pararon y vieron la maldad que había en tener una visión ideológica. Y cuando nos vamos, esto es imposible no ir a la Segunda Guerra Mundial, que por qué un grupo de personas mata a otro grupo de personas y los considera como animales o como una cosa, por una visión ideológica. La idea de que nosotros somos superiores, somos especiales. Y siempre esta idea de que somos especiales, nunca es soy especial pero inferior, no, es siempre soy especial pero superior al otro. Sin embargo, el humanismo te dice, mirá, vos no sos especial. Soy igual que todos los demás. Sos especial como individuo, claramente. Soy Matías y no ningún otro Matías. Soy especial para Dios, sí. Pero especial en este aspecto profético, de mejor que alguien, de que el hombre es superior a la mujer, de que alguien es superior por un color de piel, de que alguien es superior porque nace en algún lugar, o porque tiene más dinero, o porque tiene más estudios, o porque se considera o ve los géneros de una manera diferente. Eso es una perspectiva ideológica. Entonces es muy importante que nosotros podamos analizarnos y preguntarnos por qué creemos en lo que creemos, y aceptar de que tenemos muchos sesgos, cegueras cognitivas, pensamientos, que nos han impedido lograr preguntarnos un montón de cosas. Y en la medida que nos vamos acercando a nuestra obra, este camino se va haciendo cada vez más difícil, porque nos va confrontando con ideas que antes nunca habíamos pensado. Y el primer paso en este aspecto es dejar y abandonar la idea ideológica y abrazar una visión más humanista. A quitar de lado esta idea de que no se puede comer, te estás muriendo de hambre, pero no podés comer de los granos porque el día de reposo, a tener una idea de sí se puede comer. Por más que esté en contra de ese escrito está. La dificultad es que esto suena muy ateo, suena muy mundano. Y ahí deberíamos analizar qué es el concepto de mundo. Pero no lo voy a hacer hoy. Estamos a meses de lo que entendemos que es Panium. Y sigue habiendo conflictos y rivalidades entre las personas del movimiento. Luchas de poder, no respeto hacia autoridades, queriendo un reconocimiento especial, o personas que tienen sueños y visiones, o que manejan agendas separatistas o diferentes. Pero tener estas ideas lo que nos dice es que todavía seguimos abrazando las ideas ideológicas de que somos especiales. Y eso tiene que ser quitado.
Porque la razón principal por la cual todavía no somos enviados a dar un mensaje específico es porque todavía nos creemos superiores a los demás. Y tenemos que entender cómo se ama al otro. Y eso es importante que lo aceptemos ahora para que nos ahorremos, y leo las palabras de Parminder, nos ahorremos la amargura en el futuro, cuando no tengamos el lugar en el mundo en que anticipábamos que habríamos de tener. Porque quizás las cosas, seguramente las cosas, no van a ser como nosotros pensábamos. Termino con esta idea. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Vale la pena reanalizar cada pensamiento, cada creencia, y pensar que quizás pueda ser diferente. Colocar tesis y antítesis y poder llegar a una síntesis, donde la verdad se va acercando cada vez más a la realidad. Como una cámara de fotos, donde en los tiempos de Moisés, bueno, Moisés sacó una foto de Dios con 2 megapíxeles. ¿Y era la verdad? Sí, era la verdad. ¿Pero era la realidad? No. La realidad es diferente. Cuando sacás con 50 megapíxeles, ¿es la verdad? Sí, es la verdad. Pero es la realidad todavía no. Es mejor que la otra, pero no es tanto. Y de a poco la verdad se va acercando cada vez más a la realidad. Y vamos teniendo un concepto más claro de quién es Dios. Y eso en la medida también que comprendamos quiénes somos nosotros. ¿Sí? Finalizo ahora con esto. Hacemos una oración y si alguno tiene un comentario podemos hacerlo después. ¿Sí? ¿Oramos? Querido buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, gracias porque nos permites poder estudiar, porque nos permites poder pensar. Gracias, Señor, porque nos estás invitando a ser mejores, a salir de la incomprensión y entrar a una experiencia de comprensión más profunda contigo. Pero sabemos también, Señor, que esta experiencia de abandonar ideas es dolorosa, nos sacude y nos muestra que creíamos en un montón de cosas que estaban basadas en ideologías, que eran vacías, que eran irreflexivas, que no estaban basadas en razón, pero tú nos estás invitando a una experiencia diferente y mejor. Ayúdanos, Señor, a abrazarnos de las evidencias que tú nos has dado de que nos estás dirigiendo. Abrazarnos de la cantidad de evidencias que nos dicen que tú has resucitado, aunque algunas pruebas no tengamos, y podamos creer sin ver, pero no sin evidencias, porque tenemos una metodología que nos afianza y nos da seguridad. Señor nuestro, quédate con nosotros. Ayúdanos a ser cada día más como tú, como ti. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.